¿te has preguntado cómo era realmente la vida en la Edad Media? Seguro que piensas en castillos, caballeros y doncellas, pero lo cierto es que este periodo fue mucho más sucio, extraño y hasta repulsivo de lo que imaginas. Hoy, en Tops Históricos, vamos a adentrarnos en una época donde los baños eran un lujo, los juicios se resolvían con espadas y la higiene brillaba por su ausencia. Quédate hasta el final, porque la última costumbre te hará agradecer profundamente vivir en pleno siglo XXI. Número 7. Iniciamos este top con una costumbre que, aunque hoy resulta inconcebible, en la Edad Media podía ser considerado no solo innecesario, sino hasta un acto peligroso o inmoral. El agua, como componente principal para bañarse, lejos de verse como un medio de higiene, era temida por sus posibles efectos en la salud. Se creía que el contacto con agua caliente abría los poros y debilitaba el cuerpo, volviéndolo vulnerable a enfermedades e incluso a posesiones demoníacas. Esta idea no es cirugía de la ignorancia únicamente, sino de una interpretación religiosa bastante severa. La Iglesia Católica, que dominaba la mentalidad de la época, veía con recelo cualquier tipo de exposición del cuerpo. La desnudez era asociada al pecado, y la higiene física se consideraba un lujo superfluo frente a la pureza espiritual. Así, mientras en las antiguas civilizaciones como Roma o Grecia, los baños públicos eran espacios de socialización y cuidado personal, en la Europa medieval esos mismos espacios fueron clausurados o convertidos en lugares de mala fama. Los perfumes y las esencias sustituyeron al jabón y al agua. Incluso en la corte, el mal olor era disimulado con capas de telas, polvos de arroz y aceites florales. Hay registros de nobles que no se bañaban por años enteros, y no por falta de recursos, sino por convicción. Hoy, esta costumbre no solo nos parecería asquerosa, sino que sería sancionada en ambientes laborales, escolares e incluso en espacios públicos por motivos de salud, pero en la Edad Media, oler mal era totalmente normal. Número 6. Uno de los aspectos más turbios del mundo medieval era la manera en que se entendía el matrimonio. Lejos de ser una unión voluntaria entre dos personas enamoradas, se trataba de una transacción económica, política o territorial. Las niñas, desde una edad sorprendentemente temprana, eran prometidas por sus padres a hombres adultos, muchas veces desconocidos para ellas. En algunos casos, la edad mínima legal para casarse era de 10 años para las mujeres y 12 para los hombres. Pero en la práctica, las uniones podían arreglarse desde los 6 o 7 años, con ceremonias de compromiso que sellaban pactos entre familias poderosas. Lo más aterrador es que, aunque el matrimonio no se consumaba inmediatamente, muchas veces sí se exigía que la niña se fuera a vivir con su futuro esposo, lo cual la exponía a abusos, embarazos prematuros y una vida de sumisión absoluta. En los archivos históricos hay casos escalofriantes, niñas que dieron a luz a los 10 años o que fueron viudas antes de cumplir los 15. Esta práctica no se limitaba a la nobleza, aunque era más común en esos círculos por motivos dinásticos. Incluso los reyes y papas bendecían estas uniones. Hoy, cualquier forma de matrimonio infantil es considerada una violación flagrante a los derechos humanos y una forma de abuso sistemático. Pero en la Edad Media, una niña convertida en esposa no era una tragedia, era parte del orden natural. Número 5. En un mundo donde la justicia dependía más de la superstición que de las pruebas, el juicio por combate era una de las prácticas legales más comunes y más violentas para resolver disputas. Funcionaba bajo una lógica aterradora. Dios no permitiría que un inocente perdiera. Así que, si alguien te acusaba de un crimen, podías retarlo a un combate a muerte. El que sobrevivía era declarado inocente, sin importar si realmente lo era. Esta brutal forma de veredicto divino se aplicaba a todo tipo de delitos, desde disputas territoriales hasta acusación de asesinato o traición. En Francia, Alemania e Inglaterra, los combates podían tener lugar en campos públicos, frente a decenas o incluso cientos de espectadores. Los nobles combatían con espadas, armaduras y reglas estrictas, pero entre campesinos, bastaba con cualquier arma improvisada. El caso más famoso fue el de Jean de Carrouges, en 1386, quien acusó a otro caballero de haber violado a su esposa.
El juicio por combate entre ambos fue tan legendario que se convirtió en el último duelo judicial autorizado por el rey de Francia, y siglos después inspiró libros y películas. Hoy, permitir que la verdad se decida con una pelea física sería una aberración jurídica. Pero en la Edad Media, matar a tu acusador era una forma válida y honorable de probar tu inocencia. Número 4. Imagina que estás en el siglo XIV y al caer la noche no te vas a dormir de un tirón, sino por partes. Este extraño hábito era completamente normal en la Edad Media. Dormir en dos fases, conocido como sueño segmentado o sueño bifásico, consistía en tener un primer sueño profundo justo después del anochecer, seguido de un periodo de vigilia en medio de la noche, y luego una segunda ronda de sueño antes del amanecer. Este intermedio nocturno podía durar entre 1 y 3 horas, y era un momento que muchas personas aprovechaban para rezar, reflexionar, escribir, fumar, tener conversaciones íntimas o incluso visitar a los vecinos. Lo fascinante es que existen crónicas que describen este momento como un tiempo de creatividad e introspección. No era algo raro ni incómodo, era parte de la rutina. Algunos estudiosos creen que este patrón se debía a la falta de luz artificial, lo cual hacía que el cuerpo respondiera de forma natural al ritmo circadiano de luz y oscuridad. Curiosamente, este patrón de sueño desapareció con la llegada de la revolución industrial y el uso extendido de la luz eléctrica, que alteró por completa la forma en que las personas dormían. Hoy en día, muchos insomnes modernos podrían estar experimentando de manera involuntaria lo que para los medievales era una práctica completamente aceptada. Lo que ahora es visto como un trastorno, en la Edad Media era solo otra noche cualquiera. Número 3. En los banquetes medievales, la etiqueta brillaba por su ausencia según los estándares actuales. Comer con las manos no era solo normal, sino que se consideraba parte de una experiencia culinaria auténtica. Los cubiertos eran un lujo poco común, apenas existían algunos cuchillos y cucharas entre los nobles, mientras que el tenedor era visto con sospecha, casi como un instrumento diabólico venido de Oriente. Lo más impactante era el acto de compartir el mismo plato entre varias personas, sin importar su nivel de higiene o salud. En los grandes banquetes, se colocaban fuentes enormes en el centro de la mesa, y todos los comensales hundían sus manos en ellas para tomar la carne, el pan o lo que se sirviera. Ni hablar de servilletas o platos individuales. Era común limpiarse las manos en el propio mantel o incluso en la ropa. La mezcla de olores, restos de comida y dedos sucios era parte del ambiente. En los castillos, se podía ver a los nobles llevarse trozos de ave a la boca, escupir los huesos al suelo y continuar la conversación sin el menor reparo. La higiene no era una preocupación, y si alguien enfermaba, se atribuía a castigos divinos o desequilibrios en los humores del cuerpo, no a la falta de sanidad. En ese contexto, un simple almuerzo se convertía en un festín de gérmenes y de costumbres que hoy nos resultarían absolutamente repulsivas. Número 2. Si viajaras al pasado y entraras a una lavandería medieval, podrías llevarte una sorpresa asquerosa, pues no había detergente ni jabón perfumado. Lo que había era orina, literalmente. La orina humana, rica en amoníaco, era utilizada como un poderoso agente limpiador tanto para ropa como para utensilios de cocina. La práctica era tan común que en ciudades como Roma, incluso siglos antes de la Edad Media, existían recipientes públicos llamados Fuionicae, donde los ciudadanos depositaban su orina para ser usada por lavanderos. Pero en la Europa medieval, el uso se expandió aún más. Los curtidores la utilizaban para tratar pieles de animales, las lavanderas la usaban para blanquear ropa, y hasta los médicos la recomendaban en preparados medicinales. Se creía que la orina vieja, ya fermentada y cargada de amoníaco, era la más efectiva. El olor, por supuesto, era insoportable, pero las necesidades de la época lo justificaban. En muchas casas se almacenaban cubetas de orina durante días, lo que generaba un hedor permanente en las calles. Hoy, el simple pensamiento de usar orina para lavar una camisa nos resultaría una aberración. Pero en la Edad Media, era una solución práctica, económica y, curiosamente, eficaz. Número 1. La falta de sistemas de alcantarillado en la Edad Media
convirtió a las calles europeas en verdaderos ríos de suciedad. En la mayoría de las casas, incluso en las de la nobleza, no existían baños como los conocemos hoy. En su lugar, las personas utilizaban orinales, letrinas rudimentarias o, en el peor de los casos, simplemente una esquina del hogar. Pero lo más perturbador era la costumbre de lanzar los desechos humanos por la ventana. Los habitantes gritaban un aviso, algo así como, aguas, aguas. Y luego arrojaban el contenido de sus orinales o cubetas directamente a la calle, no importaba si alguien pasaba por allí. No eran pocos los transeúntes que terminaban empapados por estos proyectiles inmundos. En muchas ciudades, las autoridades intentaron regular esta práctica con leyes que prohibían lanzar agua sucia sin aviso o en determinadas horas del día, pero el cumplimiento era escaso. Incluso los castillos y palacios tenían letrinas que desembocaban directamente en fosos, ríos o caminos. El hedor en las ciudades era insoportable y las enfermedades, desde la disentería hasta la peste bubónica, encontraban en estas condiciones el ambiente perfecto para propagarse. Lo que hoy sería considerado un acto criminal y repulsivo, en la Edad Media era parte del día a día. Caminar por la calle podía ser una experiencia tan peligrosa como desagradable, y todo por culpa de una costumbre que hoy no toleraríamos ni en broma. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, para de esta manera traerte más tops históricos de todo el mundo.